Hola jóvenes, hoy comenzaremos a estudiar estructura atómica y formación de compuestos químicos. Mi nombre es Patricio Navarrete Rodríguez, soy profesor del Liceo Federico Hayes y hoy recordaremos algunos conceptos referentes al átomo y su estructura y cómo estos átomos se enlazan para formar lo que denominaremos compuestos químicos. Entonces, ¿qué sabemos del átomo? En el año 450 a.C., específicamente en el siglo V a.C., se crea la escuela atomista. Esta escuela fue formada por dos griegos, principalmente dos filósofos de esa época, Leucipo y Demócrito, quienes se pusieron a pensar y a analizar que la materia estaba constituida por una pequeña partícula que no se podía dividir. A este concepto de átomo lo denominaron aquella partícula base de toda materia, es decir, aquello que no se puede dividir. Si nosotros analizamos la palabra átomo, significa sin división, y nosotros actualmente lo conocemos como la unidad básica de la materia. Posteriormente, en 1808, John Dalton establece el primer modelo de átomo, ¿cierto? En el cual dice que es una pequeña esfera. Posteriormente, Thomson, en 1904, establece que esta esfera posee una carga eléctrica negativa. A esas pequeñas cargas eléctricas negativas los denominó electrones, las cuales estaban insertos, ¿cierto?, en esta pequeña esfera, y este modelo lo denominó el budín de pasa o modelo de pastel de pasa. Posteriormente, Rutherford, en 1909, establece el modelo nuclear, donde, si nosotros analizamos, ¿cierto?, la imagen, es como lo más característico que nosotros relacionamos al concepto de átomo. En la bibliografía este modelo también se conoce como el modelo planetario, en el cual nos dice que los electrones, ¿cierto?, estas pequeñas partículas, están girando alrededor de un núcleo. Posteriormente, Bohr, en 1913, establece los modelos de niveles de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones que estaban girando alrededor del núcleo ahora se encuentran en distintos niveles de energía, siendo estos electrones que están más alejados del núcleo aquellos que poseen mayor nivel de energía. Finalmente, en 1926, Schrödinger establece el modelo de la nube electrónica y nos dice que los electrones, ¿cierto?, generan una nube en la cual ellos van, ¿cierto?, girando alrededor de un núcleo. Entonces, como objetivo nosotros vamos a tener que identificar la estructura atómica y los átomos que interactúan para formar un compuesto químico. Vamos a recordar lo siguiente. Si nosotros analizamos el dibujo, vamos a ver qué se encuentra en la letra A. Podemos denominar que toda esta zona la llamaremos núcleo. En la zona B, lo que está acá, es el orbital. ¿Y qué es lo que es un orbital? Va a ser la zona en la cual yo pueda encontrar la mayor probabilidad de encontrar un electrón girando alrededor del núcleo. En la letra C, nosotros vamos a encontrar lo denominado protón, que es una pequeña partícula que se encuentra en el núcleo atómico con una carga positiva. También en el núcleo, pero sin carga eléctrica, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar esta pequeña partícula denominada neutrón. Finalmente, girando alrededor del núcleo, en lo que nosotros denominamos un orbital, o en otros libros aparece como en la corteza, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar con carga negativa esta pequeña partícula denominada electrón. Entonces, ¿cuáles van a ser los términos que nosotros vamos a ir desarrollando actualmente?
átomo, porción de material menor de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades características de dicho elemento. Elemento. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase con un número determinado de protones en su núcleo. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar el elemento hidrógeno, el elemento oxígeno, carbono, nitrógeno. Y finalmente nosotros vamos a hablar de compuestos o compuestos químicos que van a ser la combinación de dos o más elementos. Por ejemplo, un compuesto químico va a ser el agua, que está formada por dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, o el dióxido de carbono, que eliminamos a través de la respiración, que está formado, ¿cierto?, por un átomo de carbono por dos de oxígeno. Entonces, ¿cómo se ordenan estos elementos, cierto? Básicamente se van a ir ordenando en un sistema establecido denominado como una tabla periódica. Esta tabla se desarrolló a lo largo de la historia, ¿cierto? Dentro de los cuales su mayor exponente es Dmitri Mendeleev, ¿cierto? El cual establece un sistema de ordenamiento de los elementos según su número atómico. Entonces, nosotros vamos a ir viendo que en el grupo número 1 vamos a encontrar aquellos elementos denominados metales alcalinos, exceptuando el hidrógeno. En el número 2 nosotros vamos a encontrar a los alcalinos térreos. En esta zona vamos a encontrar aquellos elementos denominados como metales de transición. En la zona media de acá vamos a encontrar a los elementos denominados no metales, ¿cierto? Metaloides, no metales en esta zona, ¿cierto? Halógenos y gases nobles. Finalmente acá encontramos lantánidos y actínidos ubicados respectivamente. ¿Qué debemos de recordar? Que la tabla periódica posee 18 grupos o familias, ¿cierto?, ubicados en columnas, y posee 7 periodos. Entonces, cuando nosotros hablamos de elementos químicos, vamos a hablar, ¿cierto?, de una cantidad determinada de átomos de la misma clase. Pero ahora bien, cuando yo tengo átomos de distintas clases que se van a unir, nosotros vamos a hablar de un compuesto químico. Y estos compuestos químicos se pueden unir o enlazar a través de un enlace, que es básicamente la unión. Entonces, vamos a hablar en cierta forma que los enlaces químicos y la estructura de Lewis. Gilbert Lewis, ¿cierto?, propuso que los átomos se unen al alcanzar una configuración electrónica más estable. La máxima estabilidad se logra cuando el átomo tiene la misma configuración electrónica que un gas noble. Es decir, los elementos químicos al momento de enlazarse tratan de parecerse o establecer una configuración electrónica más estable, similar a la que tienen los gases nobles. ¿Qué es lo particular que tienen los gases nobles? Que en su último nivel de energía ellos poseen 8 electrones. Si nosotros volvemos a la estructura del átomo, en esta zona, que estos electrones son los más externos, los denominaremos electrones de valencia. Cuando un átomo alcanza 8 electrones en esta zona, adquiere una configuración electrónica mucho más estable, similar a la de los gases nobles. Gases nobles, ellos tienen toda su estructura electrónica, ¿cierto?, cumpliendo con 8 electrones en su último nivel, exceptuando el helio, que tiene solamente 2 electrones en su último orbital. Entonces, viendo la representación de Lewis, Lewis establece que, de acuerdo a los grupos de la tabla periódica, se van a denominar con un puntito o una cruz los electrones de valencia, es decir, los electrones que están en el último nivel
de energía o en el último orbital, siendo que los que están en el grupo número 1 van a tener un electrón de valencia en su última capa, los del grupo 2, 2 electrones, 3, ¿cierto? Electrones en su último nivel de energía, 4, 5, 6, 7 y como habíamos dicho anteriormente, los gases nobles poseen 8 electrones de valencia en su última capa. Entonces, para poder formar un compuesto químico, nosotros vamos a establecer uniones o enlaces. Estos enlaces se categorizan en lo siguiente: enlaces químicos, ¿cierto? Dentro de los cuales destaca enlace iónico y nos dice: los átomos de los elementos que tienen la tendencia de formar iones de cargas opuestas se atraen por medio de una fuerza electrostática llamada enlace iónico. En este tipo de enlaces, los electrones de valencia se transfieren de un átomo a otro, alcanzando ambos una configuración electrónica más estable. Es decir, dentro de esto nosotros vamos a analizar la formación del cloruro de sodio. ¿Y qué es lo que es el cloruro de sodio? Es lo que básicamente nosotros conocemos como la sal de mesa. La sal de mesa está formada por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Su número atómico para el sodio es igual a 11, eso significa que tiene 11 protones y 11 electrones. En cambio, el cloro posee 17 electrones y 17 protones. La configuración electrónica, te recomiendo que la investigues, ¿cierto? En la cual no establece que es un ordenamiento de los distintos niveles de energía, diciéndonos que en el nivel S2, nivel 1S2, vamos a tener 2 electrones, en el nivel 2S2, 2 electrones más, y en los niveles 2P vamos a tener 2 electrones, y en el nivel 3S solamente 1. En cambio, el cloro tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. Es decir, en su último nivel de energía, el sodio va a tener solamente un electrón de valencia, en cambio, el cloro va a tener 7 electrones de valencia. Si nosotros lo representamos a través de una configuración de Lewis, vamos a hablar que el sodio tiene un electrón y el cloro va a tener 7. Dicho de otra forma, acá nosotros vemos los distintos niveles de energía y el sodio, como es un elemento metálico, una de sus características es que tiende a perder o a ceder electrones, ¿cierto? Y el cloro, como es un elemento no metálico, tiende a aceptar electrones. Es decir, al momento de formar un enlace, ellos tienen que cumplir con la regla del octeto. ¿Qué significa eso? Que en general el sodio, si suelta este electrón, quedará con 8 electrones en su último nivel, y si el cloro acepta ese electrón, quedaría también con 8 electrones en su último nivel de energía. Sodio tiene 11 electrones. Si pierde uno, quedaría con 10, al igual que el gas noble neón. Si cloro acepta ese electrón, quedaría con 8 electrones en su último nivel energético, y en total quedaría con 18 electrones, igual que el gas noble argón. Otro tipo de enlace que, a diferencia del enlace iónico en el cual nosotros entregamos electrones, está el enlace covalente. Y en el enlace covalente se establece el compartir electrones. Es decir, la explicación propuesta por Lewis respecto de que la formación de un enlace químico implica también que los átomos compartan electrones, nos ayuda a comprender cómo y por qué se forman las moléculas.
Si nosotros analizamos las sustancias, por ejemplo el hidrógeno tiene número atómico 1, su configuración electrónica es 1s1, posee solamente un electrón de valencia y su representación de Lewis es el hidrógeno con un electrón. Ahora bien, el hidrógeno no cumple la regla del octeto, debido a que tiene solamente un electrón. Él cumple la regla del dueto. Él puede solamente aceptar en su último nivel de energía 2 electrones. Es decir, si yo formo un enlace hidrógeno-hidrógeno, voy a compartir un electrón, ¿cierto? Adquiriendo estos dos átomos un enlace con cada uno con un electrón. Si nosotros analizamos el oxígeno, en su último nivel de energía posee solamente 6, pero al momento de combinarse con otro, en su último nivel de energético va a tener 8 electrones y este que está a su alrededor también va a adquirir 8 electrones. En el caso del nitrógeno, al momento de enlazarse con otro átomo de nitrógeno, acá forma 6 electrones más 2 van a formar 8. 6 electrones más 2 van a formar 8. Una de las diferencias más grandes es que es en el enlace iónico se entregan y se aceptan electrones, en cambio en el enlace covalente se comparten para ambos alcanzar o la regla del dueto o la regla del octeto. Entonces, cuando yo quiero formar un compuesto como el agua, yo voy a necesitar 2 átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Entonces, el hidrógeno solamente necesita formar la regla del dueto, al igual que este, y el oxígeno necesita formar 8 electrones en su último nivel de energía, conocido como la regla del octeto. Entonces, dentro de los enlaces covalentes nosotros vamos a encontrar tipos, una clasificación de estos. Y vamos a decir que tenemos enlaces covalentes simples cuando los átomos comparten un par de electrones, ¿cierto? Cuando formamos el hidrógeno molecular o el cloro molecular. Vamos a encontrar un enlace doble cuando los átomos comparten 2 pares de electrones, como por ejemplo el oxígeno o el compuesto de dióxido de carbono, o un enlace triple, ¿cierto? Cuando los átomos comparten 3 pares de electrones de valencia, ¿cierto? Como en el caso de el nitrógeno y el compuesto cianuro. Es decir, de forma más gráfica nosotros vamos a ver que acá tenemos un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple. ¿Cuáles son las propiedades de estos compuestos? Ya enlazados, nosotros vamos a tener que los compuestos iónicos son muchos, ¿cierto? Son muchos productos y materiales que se encuentran en nuestras casas y usados diariamente, son compuestos iónicos. A continuación te presentamos algunos ejemplos. El más común tenemos la sal de mesa, ¿cierto? O conocida como cloruro de sodio, que está formada, ¿cierto?, por un átomo de sodio y un átomo de cloro. El cloruro de bario, que es un compuesto iónico que se utiliza mucho en la pirotecnia, en los juegos artificiales. Por otra parte, nosotros encontramos los compuestos covalentes y nos dice que los compuestos covalentes son comunes en el mundo cotidiano. Un ejemplo es el agua, que como sabes es un compuesto fundamental para la vida de la Tierra. También están el alcohol etílico, el etanol, utilizados como desinfectante, y el gas cloruro de hidrógeno, que disuelto en agua forma el conocido ácido clorhídrico, empleado comúnmente como reactivo químico y con las debidas precauciones como limpiador de metales de superficies que tengan residuos de caliza. Es decir, dentro de los compuestos covalentes nosotros los más conocidos vamos a encontrar el agua y el ácido clorhídrico, como también algunos alcoholes.
También nosotros podemos encontrar dentro de la formación de enlaces covalentes el azúcar, que comúnmente se conoce como sacarosa. Entonces, ahora nos queda desarrollar una actividad. Para eso, utilizando tu libro de química, desarrolla la actividad de la página 34 y te sugiero que leas desde la página 16 hasta la 28. Completa dicha actividad de la página 34 en tu cuaderno y envía la actividad a los siguientes correos: ciencia@liceofedericogeis.cl o al correo profepatoquímica@gmail.com. En caso de no contar con tu libro, puedes descargar la actividad en la plataforma establecida por nuestro establecimiento.